Hemos comenzado esta serie de los dones del Espíritu Santo el domingo pasado y voy a continuar en esta mañana acerca de los dones de manifestación. Así que vamos a ir directamente a Romanos capítulo 12, versículo 4, Romanos 12, 4, Romanos 12, donde vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice así el texto bíblico: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y después dice en el versículo 9, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Sirviendo al Señor, con diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu. ¿Cómo es ser ferviente? ¿Cómo? Animado, fortalecido, ¿no? Alegría, gozo en el Señor, ¿no? Siendo diligente, rápido, pronto en determinar, ¿no? Una actitud, tener actitud en las cosas del Señor, sirviendo al Señor con alegría. Amén. Ahora, antes que cualquier cosa, es necesario que nosotros aprendamos a distinguir los dones. Dijimos en la reunión del domingo pasado que los dones son regalos que el Señor nos da, y dice que es según la gracia que nos es dada a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, un regalo, usted no lo compra, sino que lo recibe de parte de Dios, y dice que Dios dio dones a todos los hombres. Amén. Dios dio dones a todos los hombres, según la gracia que nos es dada. Y allí el apóstol Pablo comienza a mencionar algunos de ellos. Y dice: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartición, presidir, hacer misericordia, ¿no? Entonces, en este texto dice: cada uno debe usarlo según, conforme a la medida de fe. Aquel que habla en profecía, conforme a su medida de fe. Aquel que está en el servicio debe hacerlo en servir, ¿no? Aquel que está en la enseñanza debe enseñar. Aquel que exhorta, en la exhortación. Aquel que en la repartición, ¿qué debe hacer? Repartir, ¿no? Aquel que preside lo debe hacer con solicitud, no de mala gana, ¿sí? Aquel que hace misericordia debe hacerlo, conmiserarse con alegría. Ahora, todos estos dones son dones de ministerio, dones de ministerio. Ahora, para mayor comprensión de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, vamos a dividir en dos partes. Dones de preparación para el ministerio, número 1, y los dones para el ministerio dentro del cuerpo. Repito, dones de preparación al ministerio y dones para
el ministerio dentro del cuerpo, o sea, dentro del cuerpo de Cristo, ¿se entiende, verdad? ¿Qué somos como iglesia? Necesito más convicción porque si no, no puedo seguir en la prédica. ¿Mm? Esto es importante. ¿Qué somos? ¿Qué hace el cuerpo de Cristo? ¿Qué hace? Vamos, díganlos con más fuerza, aunque... Bien, está bien dispuesto, se mueve el cuerpo de Cristo, evangeliza, predica, en la función de... Es activo, el cuerpo de Cristo está activo, ¿no? Por eso es que el Espíritu Santo tiene una forma muy importante, fundamental, ¿no? Para que el cuerpo de Cristo esté activo, porque es Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué te da dones? Te da dones para que los utilices dentro de qué? ¿Dentro de un boliche bailable? No, en función, por eso decimos que es para edificación del cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, para fortalecer al cuerpo de Cristo. Entonces, la diversidad de dones, ¿no?, que Dios da es en función del cuerpo de Cristo. Por eso, 1 capítulo 12, versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 7 del capítulo 12 de 1 Corintios. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo reparte el Espíritu Santo? A cada uno como Él quiere. Amén. No es que usted dice, ay, yo quiero el don de la enseñanza. ¿No? Ay, no, pero a mí me gusta que Dios me use en sanidad. No es si te gusta o no te gusta. El Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Y dice que esta manifestación del Espíritu son manifestaciones del Espíritu, se nos da, ¿para qué? Para provecho. ¿Sí? Para provecho del cuerpo de Cristo. O sea, tiene una funcionalidad. Dijimos que el cuerpo de Cristo es activo. ¿Hasta aquí me está entendiendo, iglesia? Bueno. Ahora, dentro de los ministerios de la manifestación del Espíritu Santo, existen 9 dones, anteriormente mencioné 7, que son en el ministerio, pero ahora existen 9 dones que también son función del Espíritu Santo, y Pablo el apóstol comienza a enumerar y dice, leímos en esta diversidad, ¿no? Dice en el 1 Corintios 12, 8 en adelante, lo leímos el texto, estos 9 dones son, número 1, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, dones de sanidad, profecías, discernimiento de espíritu, género de lenguas, interpretación de lenguas. Estos 9 dones, todos estos son manifestaciones del Espíritu. Vuelvo a recalcar, lo hemos leído en 1 Corintios 12, ¿no? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecías,
discernimiento de espíritus, géneros de lenguas. A ver, pastor, explíqueme un cachito, porque yo apenas puedo con el castellano y ahora, ¿a qué vamos con esto? Como iglesia del Señor, usted y yo no nos dejamos llevar por emociones. La iglesia del Señor camina por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo rige sobre la iglesia, aun cuando muchos no pueden tener este entendimiento, pero cuando se nos es abierta la luz de la palabra, el Espíritu Santo trae revelación, nos revela la palabra. Y escuche, no podemos permanecer siendo niños cuando ya debemos ser maduros en las cosas del Señor. ¿Sí? ¿Me sigue? Usted puede evitar y decir, bueno, pero todavía yo no estoy preparado para esto. Y saben, así están muchos cristianos. Tienen un regalo en las manos, ¿sí? Pero nunca lo han abierto. Dios te da, porque Dios dio dones a los hombres. Y cuando habla de hombres, habla en términos género, hombres y mujeres. Dio dones a los hombres y te entregó ese regalo, pero ahora está en vos en querer descubrir qué hay dentro o no. Si lo tenés guardadito, entonces va a pasar el tiempo y va a decir, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? ¿No? Pero si estás en esa curiosidad de saber qué hay dentro de ese regalo, no tenés que esperar más tiempo. Entonces, no estés allí pendiente, porque esto es algo que Dios da a la iglesia para aquel que vive una vida de obediencia, una vida de entrega, una vida de consagración, que es parte de la iglesia activa, ¿no? Que se determina a ser parte de la iglesia que funciona y que vive para su Señor. ¿Vive usted para el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Él es su soberano? ¿Seguro? Bueno, entonces esta palabra es para usted. ¿Sí? Todos estos dones que yo he mencionado, 7 de los primeros y los 9 subsiguientes, son manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, existen algunas palabras que nosotros tenemos que tener en cuenta. Algunas de las que voy a mencionar son palabras del griego. La primera palabra que es importante es tener presente la palabra charismata, que viene de la palabra charis, que significa gracia. Esta palabra deriva en términos generales para indicarnos que son diversidades de dones, múltiples dones. Diga conmigo, múltiples dones. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos 12, 6. Y dice así, de manera que teniendo diferentes dones, carismata, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces, según la gracia que nos es dada, gracia significa regalo. Entonces, el don que recibiste de regalo debe ser usado conforme a la medida de fe de cada uno. ¿Sí? Yo no le puedo decir a mi esposa, dame de tu fe para que pueda usar. Es según la fe que yo tengo, ¿sí? Y aún según el entendimiento y la gracia que recibo del Señor. Úsese conforme a la medida de fe. ¿Me sigue, hermano? Sí. La segunda palabra es la palabra domata. Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó algunos apóstoles, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. Cuando vemos la palabra domata, habla acerca de dones de ministerios o personas, para que usted pueda entender, personas que son colocadas en autoridad.
¿no? Por eso habla de pastores, maestros, evangelistas, profetas. Él los constituyó, sean hombres o mujeres que son dotados o puestos en la iglesia para preparar al cuerpo de Cristo, o sea, a los santos. A los santos. La palabra domata, capacitación para el ministerio de personas que son colocados en autoridad. ¿Amén? Bien. Tercera palabra del griego. La palabra es dorea. Este es un término común que se utiliza, ¿no?, para hablar de dones y tiene varias derivaciones, ¿no? Hechos 3, capítulo 3, versículo 38. Hechos 3, capítulo 3, versículo 38. Hechos 3, 38. Capítulo 3, versículo 38. ¿Cómo? Perdón. Bueno, Hechos 10, 45 es correlativo. A ver. Hechos 10, 45. 28. Ah, sí, tiene razón porque está excedido en los versículos. Hechos 10, 45. Que dice, y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué vemos aquí? Derramamiento del Espíritu Santo, variedad de dones, ¿no?, en sus derivaciones. Y Hechos de los Apóstoles dice que fue dado el Espíritu Santo de poder, ¿no?, para evangelizar y aún manifestar al pueblo con la presencia del Espíritu Santo, convenciendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, varias derivaciones del Espíritu Santo a través de la palabra domata. La siguiente palabra del griego que tenemos que tener presente es la palabra fanerosis, ¿no? Esta palabra la encontramos allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Ya la hemos leído. Ahora, ¿qué significa? Significa poner el denuedo en la predicación, revelar o aún también manifestar, ¿no?, al mundo ese denuedo que tenía el apóstol Pablo, pero que aún tenía Apolos cuando predicaba la palabra, ¿no? Con esa fuerza, esa presencia, ¿no? El apóstol Pedro cuando predica el Evangelio a 3.000 y tantas personas con el denuedo, esa palabra fanerosis, ¿no?, guiados y siendo sostenidos por las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. ¿Entendió bien? Sí. La acción sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escogidos. Entonces, cuando nosotros miramos, y por supuesto hecha esta aclaración, ¿no?, de cómo el Espíritu Santo de una forma sobrenatural guía a la iglesia del Señor, ahora vamos a poder entrar en la siguiente parte, que es cómo funcionan los dones de preparación al ministerio. Los dones de preparación al ministerio. ¿De cuáles dones estamos hablando? Número 1, dije acerca del apóstol, del profeta, del evangelista y del pastor maestro. ¿Sí? Ahora, esto nosotros lo tenemos resuelto, un texto base inicial que no podemos dejar de mencionar es Efesios 4, en el versículo 11, donde menciona que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Y estas son personas que han sido colocadas con un liderazgo en la iglesia a fin de ¿qué? De preparar el ministerio. Iglesia, yo quiero que usted entienda, la iglesia no es un pequeño grupo de hermanos, un pequeño pueblo feliz
que venimos y aplaudimos, ¿no? Y cantamos y alabamos y saltamos como becerro en la manada y ya está. No, no es eso toda la iglesia. El cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo expandido por el mundo entero con una función. La función es extender el reino de Dios y su justicia. Y también usted cuando sale hacia su casa, usted sabe que usted es un emisario del Evangelio y que tiene que avanzar y extender el reino de su justicia, extender las estacas a derecha, izquierda, adelante y hacia atrás. ¿Entiende? ¿Saben por qué el Señor no viene todavía a la tierra? Porque la iglesia del Señor todavía no cumplió con lo que tiene que hacer. Y hasta que no sea predicado el Evangelio hasta al último de la tierra, el Señor no va a regresar. Pero sin embargo, hay un pueblo que dice, clama, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. ¿Cómo puede venir el Señor si nosotros todavía no hemos hecho nuestra tarea? Tengamos claro, hermanos, porque a veces ignoramos estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos inmiscuidos en nuestra temática, en nuestro problema, en nuestra condición de vida, que no llegamos a fin de mes y queremos ver, pero a la misma vez queremos que lo sobrenatural de Dios venga. No podemos entrar en lo sobrenatural si nosotros no abandonamos nuestras cuestiones, no podemos recibir esa capacitación divina si no estamos en el consejo de la palabra de Dios o si simplemente vivimos enajenados de la voluntad de Dios. Yo sé que esta palabra es fuerte, mis hermanos, pero saben, si usted y yo decimos que abrazamos el Evangelio, si usted y yo decimos que amamos al Señor, si usted y yo decimos que somos obedientes a la palabra, esta palabra no va a ser menos para usted. Hay que apropiarla para uno y ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque la palabra dice, no son solamente los oidores, sino ¿quiénes? Los hacedores de la palabra, ¿no? Y toda palabra que usted reciba en este tiempo, ¿no? Es una palabra que para usted le va a ser para bien de ejercicio, de fortalecerse en la vida del Espíritu, o aún también le va a ser para juicio en un día. ¿Sí? Entonces, los dones del ministerio de los cuales hablamos son para preparar a la iglesia para el ministerio. Los dones de ministerios que Dios da son dones que son permanentes. Cada creyente ha recibido un don. Aún también una mezcla de muchos dones. ¿Sí? ¿Y para qué te lo da? Para equiparte, para equipar, para ministrar en el cuerpo de Cristo. Y todos nosotros los cristianos necesitamos, présteme atención, no se distraiga. Nosotros los cristianos necesitamos identificar, desarrollar esos dones. ¿Sí? Generalmente los dones de ministerios están relacionados ¿con qué? Con las dotes naturales que cada individuo tiene. O sea, están en armonía en la capacidad y en los talentos naturales. Voy a colocar un ejemplo, ¿no? Aquel que entra en el ministerio musical, se le va a dar a esa persona que tiene una tendencia en el conocimiento musical, o sea, un talento en lo musical. ¿Por qué? Porque el talento musical en esa persona es natural, en él o en ella, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Levanta ese don natural, lo resalta, pero aún también le añade lo sobrenatural. ¿Sí? Le añade sobre lo natural. Un ministerio de la música no se le va a dar a aquel que no tiene oído musical. A veces le hemos tenido que decir a muchas personas, mirá, te dedicate a otro ministerio, pero no a la música, porque es imposible que Dios le dé a alguien que tiene un toscano en el oído. ¿Se entiende, verdad? Entonces, a veces es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerde esto, Dios usa los talentos naturales para sobrepotenciarlos en lo sobrenatural. ¿Amén? Entonces, el fin.
¿Cuál es el fin? Prepararlos para que funcionen de una forma poderosa en la iglesia. ¿Y qué fracaso es cuando un ministerio, luego después de ser seleccionado con dones por Dios, hace uso de esos dones en el mundo? ¿Me escuchó bien? Usted sabe, hermano, que muchos cantantes populares, de música pop o de la que usted quiera, muchos de ellos cantaban en el coro de una iglesia. ¿Sabía usted esto? Daddy Gaga es una de ellas. Ah, pero qué linda música y cómo... Pero sin embargo, dejó el talento que Dios le dio antes de encauzarlo por la vía del espíritu, fue mala tendencia del éxito y de lo que ella necesitaba. Y así muchos. Pero esto es un flagelo. Muchos de ellos pasaron por las escuelas bíblicas de niños y hoy no están con nosotros. Se han capacitado dentro de la iglesia del Señor. ¿Qué pasó? No pudieron distinguir entre los que Dios le dio como dones, ¿no? Personas capacitadas que saben hacer lo bueno, pero se dedicaron a hacer lo malo. Los dones de ministerios tienen que ver con personas. Es cierto que en cierto sentido los dones del ministerio son personas que están dotadas, que el Señor las preparó de antemano. Y los dones realmente se vuelven una posesión de la persona. ¿Por qué? Porque son entregados de parte de Dios a la persona para que puedan ser ejercidas dentro del cuerpo de Cristo, no afuera, ¿sí? Dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es importante que nosotros aprendamos a aceptar que Dios aún también trae personas con dones. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia. Y nosotros no debemos rechazar a las personas que vienen con esos dones, ¿no? Aceptar a las personas para que nos ayuden, para que el ministerio pueda avanzar en el ejercicio de la tarea. ¿Cuántos de ustedes saben que en la iglesia siempre hay una depuración? ¿Sí o no? ¿Usted me entiende? ¿Sí? En esos procesos, ¿no? Dios toma al hermano remolón, ¿no? Aquel que dice, sí, Señor, heme aquí, pero nunca se mueve. Los conoce, ¿verdad? Dios toma a esas personas y si no se mueven, ¿qué hace? La desplaza. Y después queda simplemente en el recuerdo, porque ¿te acordás? Aquel hermano que sí estaba activo, que estaba en la oración, pero luego en un cierto momento no lo vimos más. Y ahora está desplazado, está en la última banca, a veces viene, a veces no viene, ¿qué le pasa? Y nosotros nos preocupamos y a veces oramos, pero saben, hermano, a veces pareciera que nosotros debemos orar por todos, ¿verdad? Pero usted nunca va a poder despertar el espíritu en esa persona, porque es solamente el encuentro con Dios que tiene que tener para consigo mismo, de despertarse en el Señor, de despertarse por el Espíritu de Dios. Entonces, aun cuando esa persona tenga talentos, tenga dones, esos dones son posesión propia de la persona, porque los dones del Señor, ¿cómo son? Irrevocables. Diga conmigo, los dones del Señor son irrevocables, ¿sí? Pero así, esa persona nunca los desarrolló. Y si una persona tiene dones, coloquemos una idea, ¿por qué? Porque eso le da la posición a la persona, ¿no? Si una persona Dios le da el don de la enseñanza, a ver, sentido común, ¿sí? ¿Qué debe hacer la persona? El don de la enseñanza, ¿qué debe hacer la persona? Dígalo más fuerte. Enseñar. Si alguien tiene el don de pastor y maestro, ¿qué debe hacer esa persona? Pastorear. Pastorear. ¿Sí? Amén.
Y así sucesivamente con todos los otros dones, ¿sí? Cada quien debe y tiene la obligación de identificar y desarrollar sus propios dones de ministerio. Yo no puedo entender, hermanos, cómo hay tanto, ay, pastor, yo no sé qué don tengo. Todavía no lo descubrí, pero bueno, el Señor a su tiempo me va a decir qué es lo que debo hacer, lo que no debo hacer, cuando el Señor ya te lo dio. Ya te lo dio. Hay que desenvolver el paquete. Señor, coloca delante de mi camino, Señor, para que yo pueda ver cuál es el lugar que yo debo activar en el cuerpo de Cristo, ¿no? Identificar cada uno es una obligación personal, no le des la responsabilidad total a que el pastor venga. Y saben, hermanos, perdónenme, pero yo he visto tantas cosas y tantas personas, y como decía el domingo pasado, personas que van investigando qué es lo que tienen que hacer en el cuerpo y no faltan aquellas personas fascinerosas que vienen y te imponen mano para decirte, el Señor dice que vas a tener un ministerio pastoral, y cuando Él ya lo tiene. El Señor dice que vas a tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría, chocolate por la noticia, cuando ya sabes en tu ser, tenés que identificar que Dios te lo dio. ¿Sí? Por eso no busquemos el sensacionalismo, iglesia, no busquemos estar, lo que debemos sí buscar es estar en la presencia del Espíritu Santo, donde se nos es revelada todas las cosas. Aprendamos, distingamos por amor al Señor, ¿no? A desarrollar los dones que el Señor nos ha dado para el ministerio a todos los creyentes. Se nos ha dado dones de ministerio, pero muchos, como dije, no todavía han descubierto y están sin desarrollar sus propios dones. Cuando hablamos acerca de dones para la preparación para el ministerio, según Efesios 4:11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, de quien todo el cuerpo, versículo 16, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vuelva a leer este pasaje de Efesios 4:11 hasta el 16. Allí va a encontrar una tremenda riqueza. ¿Por qué? Porque aprendemos a trabajar en equipo. Aprendemos a trabajar en este estado de unidad. Coyunturas, habla de que hay una función que atrae hacia adentro, ¿no? Los tendones trabajan y cada parte de la coyuntura unificando, haciendo algo que es estrecho, homogéneo, ¿verdad? Unido entre sí, que se ayudan de una forma mutua, según la actividad de cada miembro que recibe para que se vaya desarrollando y tomando crecimiento y edificándose sobre la base del amor. Amén, iglesia. Entonces, esto es importante. Y saben, Cristo le ha dado a la iglesia
personas, como dije anteriormente, que son dirigentes, personas con dones que los recibieron del Espíritu Santo, y la primera y primordial tarea es justamente preparar a la iglesia para su ministerio. ¿Para qué la prepara la iglesia? Para su ministerio. Amén. Entonces, ahora, ¿quiénes son aquellos que preparan? ¿Cualquiera? No, no son cualquiera que preparan. Dijimos que son personas dotadas, que el Señor separó. Hablamos del apóstol, hablamos del profeta, hablamos del evangelista, hablamos del pastor maestro, ¿no? Si bien se mencionan 5, pero lo vamos a resumir en 4. ¿Por qué? Porque el pastor maestro, el pastor tiene que ser sí o sí pastor maestro, ¿sí? ¿Se entiende? Aun cuando existe el ministerio de maestro inicial, ¿no? Es, en fin, ese don de enseñar se menciona como uno de los ministerios dentro del cuerpo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la construcción gramatical, dice que pastor y maestro se refiere a un solo oficio, y no en dos que sean diferentes. Por este motivo yo menciono 4, ¿no? Pero ahora, la aparición de estos 4 términos es interesante verlos en el Nuevo Testamento. La palabra profeta aparece 149 veces en la palabra del Señor. La palabra apóstol aparece 79 veces, ¿sí? La palabra evangelista aparece solamente 3 veces en la palabra del Señor, ¿sí? 3 veces. Y la palabra pastor, ¿no? Únicamente la encontramos en este pasaje de Efesios 4, del 11 al 16. Mire qué importante, ¿no? Una sola vez es mencionada la palabra pastor en el Nuevo Testamento y se encuentra en Efesios 4. Ahora, no obstante de esta información, debemos recordar que existen sí palabras que son sinónimos de pastor. Encontramos la palabra anciano, encontramos la palabra obispo, encontramos pastor de ovejas, ¿sí? Y estas son referencias a este mismo ministerio, a los ministerios de preparación al ministerio. Recuerde, por favor, yo quiero, los entendidos, que puedan entender bien esto. Cuando hablamos de preparación para el ministerio, dijimos que son apóstol, diga conmigo, apóstol, evangelista, pastores, maestros y ¿qué más? Profetas, ¿sí? Entonces, preparación para el ministerio, ¿sí? ¿Amén, iglesia? Vamos de vuelta. No, empezamos de vuelta. Sí, vamos. Apóstol, profeta, maestro, evangelista y ¿qué más? Pastores, ¿sí? Amén. 5 reducidos en 4, lo reducimos en 4 porque maestro y pastor van juntos. Amén, iglesia. Mire que le voy a preguntar, ¿eh? ¿Sí? Bueno, en esta mañana vamos a ver uno de los tantos, porque no nos da el tiempo, el próximo, quizá la próxima reunión, las próximas reuniones que vamos a tratar de hacer que los jueves y los domingos podamos dar para ir avanzando, porque es mucho acerca de dones del Espíritu Santo. Así que le invito también, aprovecho a que usted venga los días jueves, ¿sí? Ahora, vamos a ver exclusivamente lo que es apóstol, ¿sí? ¿Ok? Veamos la definición de apóstol. Existen 3 niveles de apostolado. 3 niveles de apostolado. Para evitar malos entendidos y aún también controversias, debemos hacer una distinción en 3. No sé si, chicos, si ustedes pueden escribir en pantalla lo que voy dictando.
sería muy bueno para que lo tomemos en mención, ¿sí? 3 niveles de apostolado. Número 1, consideramos por el principio, ¿no? El Señor Jesucristo como apóstol. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 1, ¿sí? Hebreos 3:1. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Mm? Se lo menciona a Jesucristo como el sumo, ¿no? Sacerdote, pero lo considera el escritor a los hebreos como apóstol, enviado. Ahora escuche, Jesucristo como apóstol, Él es el único apóstol como mensajero enviado de Dios el Padre. ¿Me escuchó bien? Él es el único, Jesucristo, apóstol que ha sido enviado de parte de Dios el Padre, ¿no? El único que puede revelar la voluntad del Padre de una forma perfecta. Su forma como enviado de Dios, apóstol significa enviado, ¿verdad? ¿Sí? Su forma es única. No hay dos. No hay dos señores, no hay dos Jesucristos. Uno es, ¿sí? El enviado del Padre. Amén, iglesia. Y por lo tanto, Él es el enviado de Dios de parte del Padre para revelar la voluntad del Padre de una forma única, de una forma perfecta. Recuerde, Jesucristo, Señor, enviado como apóstol según Hebreos 3:1. Número 2, segunda condición en el segundo nivel de apostolado, los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran? 12 hombres a quienes Cristo llamó y los comisionó, ¿no? En el libro de Lucas, en el capítulo 6, Lucas 6, versículo 13, Lucas 6:13, dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también, ¿cómo los llamó? Apóstoles, apóstoles, ¿no? Los escogió, los llamó apóstoles. Y luego, si vamos al versículo 14-16 del mismo pasaje, 14-16, perdón, de Lucas capítulo 6, perdón, 6, 14 y 10, al 16. Ahí estamos. 6, 14 dice así: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, Judas Iscariota, que llegó a ser el traidor. ¿Sí? Todos estos los llamó como apóstoles, 12 apóstoles. Los escogió el Señor y los envió y los comisionó. Ahora, en cuanto a Judas, nosotros sabemos que cayó y que su lugar fue reemplazado por Matías, ¿sí? Y todos estos hombres tenían que completar requisitos especiales para ser apóstoles. Porque a veces pensamos que el Señor los eligió y dijo: bueno, vos venís, vos venís, vos venís. Pero algo tuvo que ver el Señor en ellos para que pudieran cumplir con la tarea, ¿sí o no? Entonces los eligió, pero
¿Por qué? Porque cumplían requisitos especiales ante el llamado del Señor. ¿Y cuáles eran esos requisitos especiales para que puedan ser testigos al mundo entero? Lo que Dios demandaba de ellos a través de Jesucristo es que ellos debían ser testigos de la resurrección de Cristo y de los hechos, de los acontecimientos de Juan el Bautista en adelante. Entonces, escuche, porque hay mucha confusión en este tiempo, en este punto. Apóstol del Señor es aquel que apóstol de Cristo es aquel que realmente es testigo de su resurrección, o sea, tuvo que presenciar ese acto de la resurrección y aún también lo que Juan el Bautista anunciaba anticipadamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué eran estos requisitos? ¿Por qué? Porque esto realmente le daría un lugar en la historia de la iglesia. Los 12 apóstoles formaban un apostolado único, iba a ser irrepetible. Sin embargo, nosotros en el Nuevo Testamento, ahí encontramos otra categoría de apóstol, o sea, otros que fueron llamados a ejercer ese apostolado que no pertenecieron al grupo de los 12. El Señor levantó a 70, ¿no? Y muchos de ellos siguieron estableciendo nuevo apostolado. Y encontramos más adelante también alguien que en la Biblia lo conocemos como el apóstol a los gentiles. ¿De quién hablamos? Del apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, que él a sí mismo, él se llama apóstol a la gente. Gentiles significa gentes. Entonces dice, él se nombra a sí mismo como apóstol a la gente, ¿no? Y dice, como a un abortivo, como por el último de todos, ¿no? Como diciendo, el último orejón del tarro, ¿no? Se me apareció a mí, se me apareció a mí. Pero él es considerado apóstol, ¿no? De parte de Dios. Dios lo elige como apóstol. Saben que algunos eruditos dicen que él fue elegido para reemplazar a Judas. El que iba a ser elegido para reemplazar a Judas era Pablo, ¿no? Y que la iglesia se equivocó al elegir a Matías, pero no es así, no es así. El Nuevo Testamento no coloca ninguna crítica, ¿no? En cuanto a la elección de Matías. Y saben, esto podría ser muy presuntuoso de nuestra parte si nosotros así lo hiciéramos, como entrar en la duda acerca de la elección de Matías. ¿Por qué? Hablamos y sostenemos que el Espíritu Santo guió a la iglesia en el tiempo primitivo, ¿no? Y aún también guía a la iglesia del Señor hacia nuestros tiempos. Amén. Entonces, no lo debemos hacer, ni tomar por mención. Dios estableció y Matías tuvo que cumplir el reemplazo de Judas, el que había traicionado al Señor. Y por gracia y revelación del Espíritu Santo, levanta a Pablo para el ministerio que iba a ser trazado a los que no eran pueblo, o sea, al pueblo gentil. ¿Sí? ¿Se entiende, iglesia? Amén. Cuando hablamos al pueblo, apóstol a los gentiles, quiero que usted me lo diga. ¿A quién Pablo se dirigía entonces? A la gente, ¿sí? A todo pueblo, a toda nación, ¿sí? Gentil, asócielo, gente. ¿Me está entendiendo, iglesia del Señor? Decirle a la persona que tenés a tu lado, despertate, despertate, amén. Ahora, centremos ahora nuestra atención a los que sí fueron llamados apóstoles. Mencionaré algunos solamente de ellos, ¿no? Encontramos a Jacobo, que era hermano de Jesús, Gálatas 6:19, viene mencionado, Gálatas 6:19. Mire lo que dice, Gálatas 6:19, perdón, Gálatas 1:19, hoy estoy
cruzado. Pensaba, digo, no puede ser. Ahí vamos. Mire lo que dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces Pablo se encuentra con uno de los discípulos del Señor en persona. Dice, a ninguno vi sino a Jacobo, quien era hermano del Señor. Qué privilegio para el apóstol Pablo, ¿no? Encontrarse con verdaderos discípulos que habían sido parte, dijimos, de la resurrección y del testimonio que tenían de Juan el Bautista. O sea, imagínense que alguien venga y te diga, ¿sabes que va a venir el Mesías? Ah, sí, ¿cómo lo afirmás eso? ¿Por qué? Porque me encontré con uno de los discípulos. ¿Y quién fue? Jacobo. Pero ¿sabes qué? No solamente me habló del Mesías, sino que dice que también él fue testigo de cuando Jesús se bautizó. Qué privilegio sería para nosotros vivenciar eso, ¿no? Y los apóstoles tuvieron. Aquí Jacobo, un testigo que también ayudó a Pablo, ¿no? Dice, a nadie vi, a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, ¿no? A Jacobo, el hermano del Señor. Pasamos a otro apóstol, llamado Bernabé, ¿no? Hechos 14:4. Hechos 14:4. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, ¿no? Versículo 5, pero dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudad de Licoaña, y toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Hechos 14:8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, y oyó a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé, ¿cómo lo llamaban? Llamaban Júpiter. Y a Pablo, ¿cómo lo llamaban? Mercurio. Bernabé, Júpiter, era un dios de la mitología, es un dios de la mitología griega, ¿no? Y dice a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Quién llevaba la palabra? Pablo, ¿sí? Y el sacerdote de Júpiter, que estaba allí presente, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y trajo guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a los dioses Pablo y Bernabé. ¿Leyó esta hermosa lectura alguna vez? Qué interesante, ¿no? Y quería ofrecer sacrificio, y cuando lo oyeron los apóstoles, no, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras, no, y su ropa, y se lanzaron entre la multitud y dando voces, no, diciendo, ¿qué están haciendo? ¿No? Ahí encontramos Pablo sumado a Bernabé, haciendo la obra del Señor, manifestando el poder sanador de Dios, hombres elegidos, dotados para una función llamado apóstoles. Amén. Ahora encontramos a algunos que no son tan mencionados. Y yo simplemente voy a mencionar, ¿ha escuchado usted acerca de Andrónimo? ¿Y qué hablar acerca de Junías? ¿No? Pastor, de vuelta a la Biblia porque no sé, el que lee de atrás para adelante. No, no, no. Romanos capítulo 16, versículo 7 nos habla de estos dos apóstoles del Señor que estaban allí presentes. Romanos capítulo 16, versículo 7. Mire lo que dice.
Dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, las cuales son estimados entre ¿qué? Entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico y a Junías son mencionados entre los apóstoles. Y hay algunos escritores de comentarios que dicen que estuvieron dentro de los 70 que fueron impulsados hacia las naciones. Querido hermanos, cuánto nosotros tenemos que descubrir, cuánto tenemos que aprender y cuánto tenemos que leer ante esta dimensión, ¿no? Entonces, miramos aún también en Primera de Corintios, Pablo menciona la aparición de Jesús, de la resurrección, ¿no? Dice, cuando se apareció a Cefas y luego se aparece a los 12 discípulos. Vamos allí a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5, perdón. Primera de Corintios 15, 5. Dice así, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Leyó bien usted? Dice, apareció a los 12, pero luego dice, apareció a más de 500 hermanos a la misma vez. ¿Quién puede hacer esto si no es el Espíritu Santo de Dios? Amén. ¿Ve, iglesia, la importancia de saber y de conocer acerca de cómo la manifestación del Espíritu Santo está activa, funcionando sobre la iglesia del Señor y que Dios busca hombres y mujeres para que puedan ser esos enviados, ¿no?, al mundo? Y aún también dice que repartió dones a los hombres. Aquí ahora la repartición de los dones eran sobre 500 hermanos a la vez, de los cuales decían, muchos viven aún y otros ya duermen. Muchos ya partieron con el Señor. Cuando habla de dormir, habla de partir con el Señor. Pero después, allí en 1 Corintios 15:7 dice, después apareció a Jacobo y después también a todos los apóstoles, o sea, a todos los enviados. ¿Quiénes eran estos otros apóstoles? Evidentemente, Jacobo, el hermano del Señor, y otras personas más eran consideradas apóstoles, además de los 12 apóstoles. Amén. Estamos acostumbrados, muy de nosotros, aún también por la cultura de la religión predominante, que vemos una mesa larga, a Jesús sentado en el medio, a María allí presente, y ¿qué vemos alrededor? 12 apóstoles. Y pensamos que esa es la función única de preparación, pero ese fue el inicio de la iglesia. A partir de ahí, la iglesia desarrolló su actividad y la función, aún hasta llegar hasta nuestros propios tiempos. Ahora, debo recordar y recalcar, ¿no?, que esa comisión que Dios a través de Jesucristo le da a los apóstoles de enviarlo, la gran pregunta que muchos se hacen en este tiempo es, ¿continúa en nuestros días este nivel de apostolado? ¿O a quiénes se los debe considerar como tal? Primero, tengamos presente que los apóstoles fueron aquellos que fueron partícipes de la resurrección y del testimonio de Juan el Bautista. Esto queda claro, ¿verdad? ¿Sí? Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que para nuestros tiempos, si nosotros tomáramos Efesios 4, como bien venimos estudiando,
Dice la palabra del Señor que Él constituyó a unos apóstoles, incluye la palabra apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿existe en este tiempo este nivel de apostolado? ¿No? Usted podrá decirme, pero pastor, en Efesios 4 menciona a los apóstoles. Bueno, debo considerar y debemos considerar, iglesia, que no existen en este tiempo apóstoles de la categoría de la primera generación. ¿Me sigue? No existen apóstoles de la categoría o del nivel de la elección de la primera generación, pero sí, ¿no?, del tercer nivel de apostolado, que eso sí continúa vigente en nuestros días. O sea, ¿cuál es el ministerio del apóstol hoy? ¿Cuál es el nivel del ministerio del apóstol de hoy? El apóstol de hoy es una persona con capacidades especiales, tiene dirección y autoridad en un grupo de iglesias. Con frecuencia, un apóstol hoy día, ¿no?, es un fundador de alguna de las iglesias, pero también puede que trabaje para darle orientación a la iglesia y cumple con ese oficio de apóstol, ¿sí? Por tanto, resalto esto en esta mañana, ¿no? El ministerio del apóstol es justamente ser un pionero, ser un pionero. Coloquemos una idea, un ejemplo, ¿no? Los misioneros son un ejemplo de apostolado contemporáneo. ¿Sí? El misionero es un ejemplo de un apóstol contemporáneo, aquel que va hacia un lugar y ve la necesidad de la falta de una iglesia y establece una iglesia como misionero, anuncia la palabra del Señor, deja establecida la iglesia y continúa su tarea hacia adelante. Algunos podrán decir que el apóstol es alguien que tiene todos los dones del liderazgo. Puede que sí sea, pero eso no es una regla, ¿no? El apóstol en este tiempo es un agente de cambio, ¿no?, que sí está en la iglesia presente, puede que esté en una iglesia que ya ha sido fundada por otros, ¿no?, pero su función, la función del apóstol, es establecer iglesias donde no hay. ¿Entiende? Entonces, esa es la función de un apóstol. Pero yo debo poner también la advertencia de lo que hoy existe en el mundo cristiano. Existe en el mundo cristiano lo que hoy llamamos o podemos considerar la apostolitis, ¿no? Y este tipo de consideración de hoy, esto no existe bíblicamente. Escuche, no son verdaderos. No son verdaderos aquellos que inclusive se pronuncian como apóstoles o iglesias que, bueno, porque tiene alguna función o porque tiene quizás una retórica, una forma de hablar, ¿no?, que a veces es poco comprensible, ¿no? Se establecen, y miren, yo lamentablemente debo decir que mucho tiempo atrás inclusive participé de algunas reuniones de esas. Sí, no me mire así, yo decía, pastor. ¿Eh? Sí, un día le voy a contar una situación que me hizo abrir mucho los ojos. Estábamos en una reunión de una congregación bautista y vinieron 3 hermanos de los Estados Unidos, ¿no?, con la gran revelación. Y éramos más de 70 iglesias. Y en ese momento fuimos convocados todos a participar de esa reunión porque iba a ser el mover de la multiplicación.
y la iglesia, decían, tenía que ser llevada en ese eslogan, nuevos niveles, ¿no?, de desarrollo. Y estábamos allí presentes, escuchando, más de 100, 120 pastores de diferentes congregaciones, y yo estaba ahí presente. Entonces, dice, a ver, ¿cuántos pastores aquí tienen menos de 20 miembros? Todos, la mayoría, levantaban la mano. ¿Cuántos tienen más de 50? Y algunos ya levantaban la mano. Otros que tengan 100, y ya eran menos. Y otros que tengan 500 miembros, y ya menos todavía. Y iba por descarte. ¿Cuántos tienen 1000? Y 2 o 3 de los que estaban allí presentes. Bueno, dice, queridos hermanos, quiero decirles que si ustedes no entran en esta visión, los que tengan menos de 100 personas van a desaparecer. Y yo sentí como que me ponían una goma así grandota y me borraban. Entonces dije, ¿cómo es esto? Porque dice, usted para poder obtener el mayor crecimiento en la iglesia del Señor tiene que optar y colocarse debajo de un apóstol. Porque Dios estableció el apóstol para edificar el cuerpo de Cristo y así multiplicarse. Dice, si usted, me escuche, si usted en el transcurso de los siguientes meses no se suma a una iglesia que tenga 1000 miembros, usted va a desaparecer. Y yo empecé ya a usar mi calculadora, ¿no? Y decíamos, a ver cómo puedo hacer como para que esto funcione, ¿no? Y buscar y buscar. La cuestión que salí de ahí amargado, angustiado. Dije, Señor, ¿cómo es esto? Esto no es lo que la iglesia realmente hace para el bien. Digo, Señor, indícame, mostrame, porque ¿qué es esto? Y cuando empecé a descubrir, era el desarrollo el impulso de la mercadotecnia, ¿no?, que se utiliza en los grandes proyectos donde una empresa quiere crecer, ¿no? Y empezaron a hacer en una pizarra, así como esta pantalla, algunos dibujitos que yo apenas podía entender, ¿no? Y dice, ¿usted tiene 50 miembros? Sí, bueno, esos 50, cada uno tiene que multiplicarlos por 2. Entonces hizo una escala de 1, ¿no? Así una pirámide, y de 1, el 1 tiene que multiplicar 2, este otro tiene que multiplicar otros 2, este otro tiene que multiplicar otros 2, el otro tiene que multiplicar, cada uno tiene que multiplicar 2, entonces de 2 se hacen 4, de 4 se hacen 8, de 8 16, de 16 32, de 32 64. Entonces, a fin de año, cuando usted ve esta cadena de multiplicación, ustedes ya no van a ser 100, sino que van a ser tantas y tantas personas. ¿eh? Entonces era negocio redondo. Y aquel que no se sumaba era un necio. Salí de ahí y dije, la verdad que yo estoy peleando con 50, 70 personas y este viene y me dice que en un año puedo tener miles. Ahora imagínese esto. Eso implicaba dejar el programa que Dios estableció como en la iglesia, ¿no? Pero sí asumir que iba a haber más líderes, más responsables y había que hacerlo rápido. Entonces, ahí comenzó la tarea de trabajar con el liderazgo y llevar al liderazgo a impulsarlo de tal manera, no que, bueno, a ver vos qué sabés hacer, y yo sé tocar la guitarra, sí, pero ¿tenés llamado del Señor o no? No, igual, ponete, adelante. ¿Y vos qué podés hacer? No, ¿sabes qué? Bueno, no sé, mire, yo alguna vez estuve en la escuelita dominical y estuve ayudando allí, y bueno, pero compartirte la palabra, ¿sabés algo de la palabra? No, más o menos. Bueno, listo, perfecto. Y todos, ¿no? Y ese desorden de apurar las cosas, acelerar, ¿no?
eh, por supuesto el Señor nos sacó de ese lugar. No, nos sacó, porque no era el fin. Pero la idea era esta. Si querés crecer, tenés que estar debajo de un apóstol y cuando el apóstol te indique, porque es la autoridad, vas a crecer y te vas a desarrollar de una forma y vas a multiplicar y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Queridos hermanos, déjenme decirle para finalizar este mensaje. El Espíritu Santo de Dios no se maneja con los patrones que nosotros queremos imponer. El Espíritu Santo es Dios, dio dones a los hombres, los capacitó, nos capacitó, a cada uno de nosotros se nos ha sido un don que debemos ejercer dentro de la iglesia del Señor para llevar adelante lo que Él ya estableció desde la eternidad. La iglesia no nació ayer. Nosotros debemos incluirnos dentro del plan, del proyecto del Señor, como iglesia del Señor, cada uno, como dijimos, amalgamados, estrechos el uno para con el otro. Y estamos advertidos que nosotros no nos manejamos por sentimientos. Usted puede decir, pastor, pero a ver, a veces la gente no entiende. Y yo les hablo que debemos buscar a Dios en toda la intimidad, de acercarnos a Dios y ser piedras vivas, el uno edificado para con el otro. Pastor, la gente se va. ¿Y qué les dijo Jesús a los discípulos también? ¿Se recuerdan? Si ellos se van, ¿acaso no nos queréis ir vosotros también? ¿Eh? ¿Quién dijo, hermanos, que la iglesia tendría que ser multitudinaria? Porque si vos no tenés 1000 miembros, no sos iglesia. ¿Quién te vendió esa mentira? Cuando la iglesia del Señor es la iglesia de los redimidos, la iglesia de los salvos, lo que Cristo compró con su preciosa sangre, ¿no? Entonces populan por doquier personas que van así con ese concepto de apostolitis, ¿no? Y se presentan como los grandes hombres de Dios y que hacen grandes obras, grandes, portentosas obras, pero no existen, no son verdaderos, no son verdaderos, hermanos. Tenemos que tener mucha advertencia sobre este punto. ¿Por qué? Porque no serán conocidos delante de Dios. Ahora, ¿existen personas que trabajan con el oficio de verdadero apóstol? Sí, sí. Aquí en la provincia de Santa Fe, Rosario, fallecido hace muy poquito, un hermano que ha fundado tantas iglesias, solo con el fin de presentar el Evangelio y exaltar a Cristo. Muchos de ustedes lo han sentido mencionar como el pastor Carlini, ¿no? Apóstol. Que la iglesia lo consideró, pero él nunca hizo de esa mención, a mí me tienen que llamar apóstol, ¿no? Sin ir más lejos, en nuestra denominación, el pastor Chuy Olivares trabaja en función porque tiene tantas iglesias en el mundo entero, pero si usted le va y le dice, lo llama apóstol, les puedo asegurar que no va a tener una linda sonrisa de él. ¿Se entiende? No exaltamos al hombre. No lo exaltamos, pero cumple una función dentro del cuerpo de Cristo como tantos otros ministerios que tienen personas que están siendo capacitadas para llevar adelante esa función por la necesidad que existe en el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero no es el rótulo, no es el gran cartel, la gran pantalla que se pueda colocar, sino en sí la función que ejerce dentro del cuerpo de Cristo como persona dotada, preparada por el Espíritu Santo para que sea de edificación, de fortalecimiento a la fe de los creyentes en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué sirve esta enseñanza en esta mañana? Esta enseñanza sirve primero para que usted y yo crezcamos juntos en la obra del Señor. Hay muchas cosas para resolver, iglesia. Y si nosotros dormimos, si no investigamos, si no nos ponemos en marcha, si no nos ponemos en acción, ¿entiende? Pasará el tiempo y usted todavía tiene el don en una caja que no
le ha quitado el papel, la envoltura. Entonces pregúntele al Señor, Señor, quiero descubrir los dones que vos me diste, porque todos tenemos dones. ¿Mm? ¿Cuándo lo vas a poner en práctica? ¿Cuándo los vas a desarrollar? El Señor ya está en la puerta de venir a buscar a su iglesia y nosotros todavía no hemos golpeado. ¿Eh? Y estás allí a la espera y decís, Señor, dame una oportunidad, quisiera ver una alma redimida, alguien salvo, Señor. Bueno, comenzá a activar tus dones, en donde el Señor te haya colocado. Avanzá, proyectate, no mires a aquel que se cae a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha, permanecé sólido en la verdad del Evangelio. Y cuidado, por último, cuidado con aquellos fascinerosos, ¿no?, que no son verdaderos. Porque primeramente no son conocidos delante de Dios y no deben ser conocidos tampoco por la iglesia. Apocalipsis 2:2, ¿qué dice? Mire esto, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué son? Mentirosos. Otro texto, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. ¿Por qué estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstol de Cristo? ¿Qué era necesario para ser apóstol de Cristo? Dijimos, testigo de Juan y vivir en la resurrección. ¿Eran testigos de la resurrección y de los dichos de Juan? No. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Usted cuando vea la frase de Cristo, quiere decir que eran partícipes de todas las acciones que Cristo vivió. Entonces, amados hermanos, vemos esta realidad y saben, hay muchas, pero muchas denominaciones que enseñan mal la palabra, ¿no? Pero nosotros estamos rigiéndonos en base a la Biblia y queremos ser advertidos ante estos hechos. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, personas amadores de sí mismos, engañadores, vanagloriosos, intemperantes, personas que van aún a hacer que los débiles caigan de su propia condición de fe. La caridad de muchos dice que se va a enfriar. ¿Producto de qué? De que no va a haber palabra genuina. Pero mientras tanto, nosotros siguiendo y permaneciendo en la obra del Señor, caminemos buscando la guía, la unción y la presencia del Espíritu Santo que está entre medio de nosotros. Amén.